Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que tú me veas. Este es nuestro canal, La Palabra de Dios dice. Mi nombre es Santiago Huaca y yo soy instructor bíblico. Y estamos haciendo este curso de Apocalipsis. Pido disculpas si alguno me esperaba en las semanas anteriores, pero a veces el tema del tiempo a veces es el mayor enemigo del que hace contenido. Pero hemos vuelto ahora con la ayuda de Dios y vamos a continuar con el capítulo número 2. Estamos en la iglesia de Pérgamo y vamos a continuar nuestro estudio. Si tú quieres ver la serie completa, vete a la lista de reproducción y vas a encontrar la secuencia del estudio que estamos haciendo, porque vamos a recorrer todo el libro de Apocalipsis, ¿vale? Estamos utilizando un método que se llama el versículo por versículo, utilizando las palabras y utilizando la misma Biblia como fuente de interpretación, ¿vale? Así que vamos a hacer una oración para empezar este estudio. Cariñoso Dios que moras en los cielos, gracias por la compañía tuya y de las personas que están aquí presentes. Te pedimos por todas aquellas que nos miren, Señor, les des una bendición y nos des el entendimiento para poder no solo escuchar, sino también explicar. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, estábamos viendo la iglesia de Pérgamo. Entonces, así un breve reseño. Las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3 relatan: 1. Las 7 iglesias que hubo en aquel tiempo. 2. Nuestra situación personal como seres humanos. Y 3. Las épocas que tendrá la iglesia desde que se fue Jesús hasta que venga, que no sabemos cuándo, hasta la segunda venida. Entonces, ya sabiendo que es un recorrido, la iglesia de Efeso es la iglesia de los apóstoles. La iglesia de Esmirna es el tiempo de la persecución del Imperio Romano. Y la iglesia de Pérgamo es cuando la iglesia empezó a tomar a juntarse con el Estado y surgió como fruto de esto un movimiento religioso, una institución que hoy tiene nombre y apellido. No me refiero a los creyentes que forman parte de ella, ¿vale? Estoy refiriendo a la institución, ¿vale? Sí, porque hay muchos creyentes sinceros que están en esa institución. Entonces, me refiero a la iglesia, en este caso al papado o a la iglesia católica apostólica romana, que surge justamente en la iglesia de Pérgamo. Vale. Casualmente en este lugar nos muestra, por ejemplo, que hubo gente fiel, como en el caso de Antipas. Otro detalle muy importante es que esta iglesia también tuvo malas formas, como en este caso adoptar la posición de Balaam, que prefirió el bien material antes que ser fiel a Dios. Un hombre que era muy presuntuoso porque quería recibir las bendiciones de Dios en desobediencia, como lo existe en muchos lugares cristianos. Vale. Pues continuando con ese versículo, vamos a continuar al versículo 2:16. Vamos a poner aquí nuestro puntero láser y continuamos con la lectura y la interpretación. Entonces, si tú quieres el resto, a la lista de reproducción, que está ahí, curso de Apocalipsis. Apocalipsis 2:16 dice así: por tanto, dice la Biblia, después de que está refiriéndose a esta gente que tiene la doctrina de Balaam, le dice Dios, Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete, es posible que esa palabra no se entiende totalmente, pero cuando tú vas al original es cambia de camino. O sea, si tú vas hacia el precipicio, el Señor dice, arrepiéntate, que es cambia tu dirección, cambia el camino. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vale, entonces vamos a sacar aquí palabras que son muy interesantes. Por ejemplo, la primera, arrepiéntate. ¿Por qué es importante el arrepentirse? El cambiar el camino. Por ejemplo, en Hechos 8:22, después de que la gente ya, en este caso los discípulos, ungidos por el Espíritu Santo, le llevó al pueblo esta información. Arrepiéntete, dice, pues de esta tu maldad, y roga a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, una palabra muy utilizada por los discípulos de Cristo era, por favor, arrepiéntete o cambia tu camino. En Hechos 3:19 también nos dice así que arrepentíos, dice. Ahora, y la segunda cosa que hay que hacer es convertíos. ¿Para qué? La consecuencia, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Vale, por eso nos dice arrepiéntete, no hagas esas prácticas de Balaam, arrepiéntete y conviértete. También decía el texto en el versículo, porque estamos leyendo el 2:16, decía así, arrepiéntete, por tanto, sí, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Esa es la frase, vendré a ti pronto. Vale. Es decir, vendrá contra nosotros. Malaquías 3, 5, 6 dice así. Vale. Miren el contexto del libro de Malaquías. Dice así, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es posible que el contexto nos hace entender, lo que está diciendo es que Jesús viene de una forma a hacer un juicio y a pagar a cada uno según sus obras. Vale. En el contexto de Malaquías, esto es aplicable al juicio que Dios ya empezó, ¿vale? Y yo sé que a lo mejor te suena un poco chocante lo que te digo, pero cuando tú ves la profecía, Dios en Daniel 8:14 dice que va a purificar el santuario. Y cuando hablaba de purificar el santuario, o el día del Yom Kippur, ¿vale? Como lo conocen los judíos en este caso, era el momento en que Dios iba a hacer una limpieza de su santuario celestial para poder venir. Entonces estaba haciendo juicio. Y nos podemos referir con este texto a eso. Pero también este texto se está refiriendo al momento de cuando Jesús vuelve por segunda vez. Y muchas personas piensan que Jesús viene a hacer un juicio en su segunda venida. No es así, porque cuando tú revisas la palabra que utiliza Jesús, es decir, apagaré a cada uno conforme a sus obras, la palabra que aparece es la palabra praxis. Es decir, cuando viene Jesús, viene a recoger la coherencia de cada cosa. Porque Él dijo así, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que si viene a recoger la coherencia de cada cosa y a cada uno le dará su paga. En este caso, la primera paga, lo que reciben son los muertos en Cristo. Es decir, que si el árbol es de manzana, debería dar manzanas, coherentemente. Si el árbol es de peras, debería dar peras. Si el árbol es de mangos, debería dar mangos. Si el árbol y en este caso, el árbol es de aguacate, debería dar aguacate. Lo que no puede ser es que el aguacate de piña o que la manzana de peras. Eso es una incoherencia. Entonces, cuando dice Jesús, vendré y pagaré a cada uno según sus obras, es según su praxis. Lo que hace Dios simplemente es una separación. Se lleva a los vivos en Cristo y a los muertos en Cristo. Ese es el contexto. Pero cuando dice, vendré contra vosotros, nos está llevando Jesús a ese momento tan especial, porque la Biblia, todo el Nuevo Testamento, se centra en la segunda venida de Jesús. Entonces le dice, mira, si tú te arrepientes, yo vendré contra ti. Y claro, si vamos al contexto, significa que cuando Jesús venga por segunda vez, yo no me levantaré. Yo no podré decir, este es mi Dios, el que tanto he estado esperando, sino que tendré que esperar a la tercera venida. Sí, y me imagino que la palabra que has escuchado, la tercera venida, sí, porque la Biblia nos relata que Jesús volverá por tercera vez después de pasar la auditoría que los seres humanos le hacen para que se queden tranquilos. Entonces viene a pagar a los que se han perdido. Y ahí es cuando aparece en Apocalipsis, sobre todo a partir del número 20, aparece recién el lago de fuego. ¿Sí? Otro concepto que introdució este sistema es que el juicio es al final, pero eso no encontramos en la Biblia. 2. Hace ver que existe un infierno y que las gentes van a ir para arriba o van para abajo o se quedan en el medio. ¿Vale? Pero esas doctrinas, que son parte de las costumbres de la Iglesia Católica, la misma Biblia denuncia como esos son el vino de Babilonia, porque lo que hace es distorsionar lo que es la palabra de Dios. Pero en este caso nos está apuntando directamente a la segunda venida de Jesús. Por eso se vendrá contra vosotros. Y en el mismo versículo 16 dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, nos dice, arrepiéntate, la primera cosa, vendré contra ti. ¿Cuándo? En la segunda venida. ¿Y con qué te destruiré? Con la espada de mi boca. ¿Y cuál es esa?
Miren, por ejemplo, Apocalipsis 19, 11 al 15. Dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Vale, este caballo blanco, que luego lo veremos más adelante en el capítulo 5, es el mismo Jesús. De hecho, las iglesias y los sellos es el mismo patrón. La iglesia de Efeso corresponde al caballo blanco. ¿Vale? Entonces, ese mismo que dio la orden de que ir y hacer discípulos, ese mismo que aparece en el primer sello, y ahora ese mismo que dio la orden de ir a hacer discípulos, ya no viene ir a hacer discípulos, viene en su segunda venida, es a pagar a cada uno según su praxis. Esa es la palabra. Entonces dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Si tú buscas Fiel y Verdadero, se refiere a Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, las palabras que utiliza, Fiel y Verdadero, el Verbo de Dios, ropa teñida en sangre, se está refiriendo a Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca, entonces, nos está relatando la segunda venida de Cristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y esa espada aguda es su palabra, porque con su palabra tiene capacidad para construir algo, como fue: y dijo Dios, sea esto, sea aquello, y apareció la creación. Esa misma palabra que tiene la capacidad de construir, también tiene la capacidad de destruir. ¿Sí? Porque esa es la espada aguda, su palabra. Y dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y el pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Perfecto, vamos a ver si está aquí funcionando. Sí, perfecto. Vale. Entonces, aquí lo que nos muestra Jesús es eso, que Él volverá por segunda vez, y es la misma palabra que es para construir, ahora viene a hacer, a pagar a cada uno según su praxis o según sus obras. Vale. Ahora, ya teniendo ese contexto, y nos dice: mira, esto está mal, esto habría que ser. Ahora, ¿qué pasa si cambia? Sería la pregunta. A esa gente sí cambiaba. Se nos perdió un poquito el puntero. Apocalipsis 2:17 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, es algo que utiliza constantemente, al que venciere en cada capítulo, en cada iglesia. Al que venciere daré de comer el maná, haré de comer del maná escondido, perdón, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué interesante. Entonces, esa es la promesa que tiene el libro en este caso, una iglesia de Pérgamo. Sí, una iglesia de Pérgamo. Te dará el maná escondido y una piedrecita blanca. Entonces, son como pequeñas motivaciones que Dios pone ahí en las 7 iglesias para que tú veas que vale la pena trabajar por eso. ¿Cuál es el maná escondido? El maná que comieron, el pueblo de Israel comió durante 40 años, ¿no? Y Josué 5:12 nos cuenta qué pasó con el maná. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, cuando pasó eso, nadie más ha probado ese maná. Pues ese maná escondido es el que Dios te dará ahí en el cielo. Lo vamos a poder probar. Qué bonita esperanza. Y Nehemías 9:20-21 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Con esa gente consumió este pan que tenía todos los nutrientes, acompañado con agua. Esa gente no se enfermó, se recuperó en su salud. De hecho, hasta Moisés llegó hasta los 120 años. Y mira qué curioso, dice: sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Dice: esa gente no tuvo más enfermedades. Cuando se te hinchan los pies es un problema de circulación. Uno, por malos hábitos alimenticios. ¿Sí? Entonces no se les echa, porque hay una retención de líquidos también. ¿Sí? Entonces, es lo que nos está mostrando ahorita, que los beneficios del maná
y son los mismos beneficios que tú podrás probar cuando estés en el cielo. Pero no solo se refiere al maná escondido, a ese alimento que probaron el pueblo de Israel, sino que ese maná escondido es que podremos estar de nuevo con Cristo. Porque ¿quién es ese maná? Juan 6, 31, 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, dijo Jesús, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da un verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan del cielo es Jesús, Él es el pan. Entonces podremos estar con Él, no tendrás que escucharme más a mí, ¿vale? Ni podrás escuchar a otro predicador, sino que el mismo Jesús será el que nos alimente, no solo físicamente, sino espiritualmente, porque Él es el maná escondido, ¿sí? Ahora no lo podemos tener con nosotros, simplemente tenemos una pequeña probatura a través de la Escritura. Pero cuando Él vuelva por segunda vez, y tú trabajes para este elemento, es decir, para la obra y la causa del Evangelio, podrás decir, gracias Señor, porque no solo probar ese maná, sino por tenerte todos los días por la eternidad. En Juan 6, 55, 58, dice así, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Añade, este es el pan que descendió del cielo, es decir, el mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de su palabra, el que hace su voluntad, podrá vivir eternamente. ¿Sabes, amigo mío? En otro capítulo, en otra serie que pronto lo sacaremos, que es el transhumanismo, el transhumanismo no simplemente es modificar al ser humano y darle más aptitudes a través de los datos que se recoge a través de los móviles, tablets, casas inteligentes, las grandes ciudades, las big cities, sino que el transhumanismo, uno de sus mayores promesas es que el hombre nunca muera. Vale. El problema es que al no tener una base sustentativa, una base espiritual, cuando uno se pregunta, ¿qué haré en la eternidad? La cabeza se vuelve loca, porque uno sabe qué hará. Pero la Biblia te dice que es muy distinto, porque por ejemplo te dice, y te daré el maná escondido. Entonces uno sabe que la eternidad estará con Jesús y escuchará sus palabras por cientos y cientos de años. Y no solo eso, dado que dice Pablo que nosotros seremos espectáculo al universo, nuestra experiencia cristiana, es decir, la experiencia del Evangelio que ningún planeta se ha vivido, de los que Dios tiene creados, tú serás el que relate a esas personas cómo fue tu conversión y de qué manera trabajó Jesús en tu vida. Porque la esperanza de la redención, la ciencia de la redención es tan amplia que no tiene fin. Porque aunque seamos cristianos, aún no hemos entendido el gran sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros. Y yo estoy en ese proceso y le pido a Dios, ayúdame a entender ese detalle. Y no es un entendimiento sentimentalista, es un entendimiento práctico, filosófico, mental, de entender que cuánto nos amó Dios, que tuvo la disposición de entregar a Cristo para que nos podamos salvar. Y cómo el Espíritu Santo también trabaja en esta obra, para que el hombre pueda ser redimido. Eso es lo interesante, esa es la promesa que aparece. Ahora vamos a ver el tema de la piedrecita blanca. Vale. La piedrecita blanca era un procedimiento judicial romano que se utilizaba, piedras negras, piedras blancas, para indicar un veredicto. ¿Vale? El blanco es absolución, el negro era condenación. Vale. Ahora, si tomamos en cuenta que el Espíritu Santo habló en el lenguaje del profeta, le tenía que hablar en la cultura para que la entendiera, ¿sí? Es decir, que el que recibía la piedra blanca era el acto de recreación, la señal de un nuevo comienzo y un nuevo destino. Entonces, cuando Jesús dice, yo te voy a dar de probar el maná escondido, es decir, que pruebes lo que ya no probó el pueblo de Israel y aparte mi presencia,
te estoy absolviendo, eres santo, porque dicen hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, por eso dice que te da una piedrecita blanca, ¿sí? Que estás absuelto. Un nombre nuevo, decía ahí mismo. Y no se llamará más tu nombre Abraham, como lo hizo, por ejemplo, con él, ¿no? Génesis Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cuál será ese nombre nuevo? Yo no lo sé, hermanos. Lo descubrirás cuando estés con él, con el Señor. También pasó en este caso con Sara. Génesis 17, 15, 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Tiene un nombre nuevo, porque de alguna manera también ellos fueron redimidos. Y estos ejemplos es para que Dios nos muestre de que los seres humanos fueron redimidos. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendiciere y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Es verdad, porque ahí nació muchas personas de ella, curiosamente. Vale. Ahora vamos a avanzar un poquito más. El nombre nuevo también lo vemos con la descendencia de los nietos. Génesis 32, 27, 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó. Ese varón que le está preguntando es el mismo que te está prometiendo aquí. El mismo que le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Es el mismo que está dando la promesa en el libro de Apocalipsis. Y él respondió a Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre. Le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por eso habla del tiempo de angustia de Jacob, porque habrá cristianos, los que quedarán vivos, porque habrá después, justamente de que venga la parte final, la gran tribulación, esa gran tribulación que la vamos a pasar si estás vivo y si Dios lo permite, esa gran tribulación, ¿sí? Oh, vale, esa gran tribulación será donde pasen las personas estas, también se llama el tiempo de angustia de Jacob, ¿sí? Y fruto de eso, de ese tiempo de angustia de Jacob, quería saber si está perdonado, ese va a parecer mucho al tiempo de angustia que pasarán los hijos de Dios al final de los tiempos, ¿vale? Y esas personas se les llama los 144,000, un tema que lo veremos más adelante conforme avance el libro. También en Isaías 62, 3, 4 dice así, y será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios tuyo, perdón. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Etzsifba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Entonces, si tú observas, permíteme un segundo que coge el cargador, porque el ordenador dice que ya se le acaba la batería. Vale, listo. Ahora, si tú observas, la escritura nos marca que cada vez que hay un nombre nuevo, va asociado a la redención, ¿vale? Va asociado siempre a redención. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas que le reciben un nombre nuevo es que están redimidas. Por eso tienen el nombre nuevo, una piedrecita blanca. Es lo que nos cuenta la escritura. Vale. Nombre nuevo, Mateo 16, 17, 18. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, lo dijo Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra él. Ahora era Simón, su nombre nuevo va a ser Pedro. Vale, entonces aquí encontramos que cada vez que Jesús quiere utilizar algo, redimir, utiliza el tema del nombre nuevo. Por ejemplo, Hechos 13:9. Entonces, vale, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Vale, en este caso pasa de ser Saulo a ser Pablo. ¿Vale? Aquí creo que no leí muy bien el texto, lo vamos a leer de nuevo. Entonces Saulo, que también es Pablo. Esa es la parte que yo quería, porque cuando vemos su nombre ya dejó de ser Saulo, el perseguidor, ahora se convirtió en Pablo, el hombre redimido. ¿Vale?
Y, por ejemplo, en Isaías 62:1 también nos dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, dice, verán los gentiles, entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Qué bonita promesa. Entonces, eso lo descubriremos, mis estimados hermanos, cuando estemos en el reino de los cielos. Sabremos cuál es ese nombre nuevo que Dios nos pondrá. Y serás, dice, corona de gloria en la mano de Jehová y diadema en la mano del Dios tuyo. Entonces, si quieres probar estas cosas, el maná, el nombre nuevo, la piedrita y, y ser la diadema en la mano de Jehová, de su reino, pues yo te invito, consagra tu vida a Dios. Deja esa tibieza, deja esa poca vergüenza que a lo mejor estás practicando y vuélvete a Dios. Si no eres creyente, pruébalo, no pierdes nada. ¿Vale? Muchas veces queremos, las personas que no creemos, que algún día también lo he sido, queremos que Dios nos demuestre las cosas, pero es que aunque nos demostrara con esa actitud, nunca creeríamos. ¿Sí? Lo que Dios nos pide es que nos acerquemos a Él. Y Él poco a poco nos va mostrando, según su voluntad, qué es lo mejor para nosotros y qué dirección tomar. ¿Vale? Eh, Dios es tan amoroso que quiere darte la salvación, estimado amigo. Pero para eso necesitas aceptar a Jesús. Así que si tú no conoces a Cristo, yo te invito, acéptalo en tu corazón, búscalo de conciencia. Estamos viendo que son tiempos complicados, tiempos difíciles. El miedo y el temor inunda la sociedad, pero Cristo es una esperanza. El libro de Apocalipsis es eso, una esperanza para la familia, una esperanza para el futuro. ¿Sí? Porque hay un mundo más allá. Cuando leemos el libro el libro de Daniel 2, vemos que el mundo tendrá un fin, porque ya pasó todos los reinos, ha pasado Babilonia, pereció, ha pasado Medo-Persia, pereció, ha pasado Grecia, pereció, ha pasado Roma, pereció, y el último imperio, que es la unión del Estado con la Iglesia, también va a perecer, porque lo que viene es la segunda venida de Cristo y un reino nuevo, donde serán efectivas estas promesas que están en el libro de Apocalipsis. Así que sin nada más que decirte, amigo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like si te ha gustado, a que lo compartas con otras personas y nos veremos un próximo día en nuestra serie del libro de Apocalipsis. Bendiciones a todos. Hasta pronto.